Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia Meraz y la intención de grabar este video es compartir con ustedes algunos de los conceptos que yo pude entender de los textos sobre multiculturalidad e interculturalidad. Voy a permitirme compartir con ustedes pantalla, para poder pues, tener este soporte de cómo puedo, cómo voy a trabajar este video. El nombre del video, el tema que voy a trabajar, se llama Identidad étnica o identidad cultural, la importancia de la diversidad intercultural. Forma parte de un trabajo de la maestría en desarrollo humano. Primer concepto importante es la identidad. O sea, la identidad entendida como esa construcción subjetiva que hacemos cada persona de quiénes somos y que evidentemente se construye a partir de la otredad, que es un concepto que manejan con mucha frecuencia los autores que revisé para este video. Acá lo que me parece más importante es cómo vamos pasando en términos de la identidad, del quién soy a quiénes somos, en términos de entender la interculturalidad como no solamente que somos muchos grupos sociales con una cultura particular, sino que esto o sea, aquí el tema es cómo interaccionamos unos con otros sin renunciar a nuestra identidad. Otro elemento importante es el tema de la cultura como una consecuencia o una construcción a partir de la necesidad que tenemos los seres humanos de interpretar nuestra propia experiencia en el mundo y darle un significado. De tal forma que esto evidentemente está muy relacionado con la construcción de nuestra identidad. De hecho, la construcción de una identidad cultural es parte de este proceso constante de construir la cultura en los grupos humanos. Uno de los elementos claves para hablar evidentemente de la multiculturalidad y la propuesta de la interculturalidad es la diversidad cultural. No solamente en términos de lo diferente, ser cada uno de nosotros diferente a otro, o ser un grupo al que nosotros pertenecemos diferente a otro, sino reconocer el pluralismo cultural. Elegí estas dos imágenes, una donde está el mapa de nuestra República Mexicana, donde menciona toda la diversidad lingüística que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta diversidad lingüística y por qué la cultura y la diversidad tiene que ver con el lenguaje? Porque no olvidar que nosotros construimos el mundo a partir de generar símbolos, construir símbolos que están vinculados inherentemente con el lenguaje, con la capacidad de la palabra que nos permite nombrarnos a nosotros mismos, nombrar a los demás, pero sobre todo interactuar con los demás. Y otra de las imágenes que me pareció muy interesante y muy importante en este tema de la diversidad cultural es la comida que tiene que ver con el arraigo territorial, con las costumbres, con lo que se dice mucho que somos lo que comemos, pues sí, efectivamente. Y la comida nos arraiga a nuestro lugar de origen y nos hace también experimentar, no solamente entender, sino experimentar otras culturas. Hay quien dice que conocer la cocina de otra cultura es vivir la cultura en el núcleo de su origen. Otro elemento importante que tocan los textos es la violencia simbólica. La violencia simbólica entendida como este colonialismo aparentemente no violento, pero que se da a través de la imposición
de marcas. Bueno, puse aquí las marcas porque me pareció que es como la representación más importante, o una de las más importantes de la violencia simbólica, donde se impone paradigmas, se imponen, bueno, formas de pensar, se imponen necesidades en términos de que eh, este tema del posmodernismo impone estilos de vida que van mermando, descalificando, minimizando los estilos de vida o las formas de interactuar de los lugares de origen, de donde nosotros provenimos, ¿no? Esta violencia está globalizada, es uno de los fundamentos claves del colonialismo, en términos de no solamente impongo mi violencia en tu territorio, sino la impongo en tu mente. O sea, la guerra, el colonialismo actual es en nuestro pensamiento. Ujú. Quieren cambiar, o sea, se busca cambiar nuestro pensamiento para aspirar a principios y a ideologías y a valores que no corresponden a nuestros valores de origen. Uno de los elementos que proponen los autores es la educación como una estrategia, como una forma, como una vía para poder pasar de la multiculturalidad, entendida como todos somos diferentes, pero la diferencia también basada en la desigualdad. O sea, en ese sentido sí reconocemos que somos diferentes, pero hay diferentes que son mejores y otros que son peores, que son superiores y otros inferiores. Pasar a la interculturalidad, donde se espera la interrelación de los seres humanos, que se da de una manera natural. O sea, si nosotros permitimos que un grupo de niños o de jóvenes interactúen de una manera natural, sin prejuicios en términos de quién es superior, quién es inferior, se va a dar de manera natural. Y entonces uno de los elementos importantes que proponen es la educación. La educación no para acumular información, sino la educación para entender y respetar. Me parece que ese es un principio básico, no solo como este discurso trillado de los derechos humanos, sino como un elemento clave para llevar a cabo la interculturalidad. Estas son las fuentes de información en las que estoy basando mis comentarios y, por supuesto, agradezco su atención. Muchas gracias y voy a dar fin a este video.